México está oficialmente clasificado a los 16avos de final de la Copa del Mundo y aquí, en este video, haremos un análisis extenso, un análisis detallado, profundizaremos mucho de lo que sucedió en el partido de hace unas cuantas horas en el que el combinado mexicano le ganó 1-0 a Corea del Sur con gol de Luis Romo. Antes de comenzar con el video, ya saben, suscríbanse, denle like, compartan si este video les gustó, comentarios aquí en la cajita, ya sea mentadas de madre por algo que dije, alguna opinión que ustedes desearían agregar, algún debate, la discusión continúa aquí abajo en los comentarios, alimentemos una buena charla de fútbol, opinemos mucho de lo que sucedió en el partido de hoy y obviamente suscríbanse, ayúdenos para que podamos alimentarnos del algoritmo. Obviamente este video o este tipo de videos me gustaría en un futuro hacerlos en una pizarra física para explicarles un poco de lo que vimos en el partido, profundizar, hablar sobre los clips del partido, cosas importantes que se vieron de la selección mexicana aquí, igual hacerlo con más gente, estaría increíble que se vuelva a juntar tres al área, guiño guiño. Queremos que este tipo de cosas se sigan expandiendo, pero esto realmente depende de ustedes, de que se sigan suscribiendo, de que se sigan compartiendo, dándole like al canal. Y para comenzar con este video me gustaría primero hablar sobre el ambiente que se vivió en el Estadio Guadalajara, no Estadio Akron por los patrocinadores, y también toda la celebración y el ambiente que hizo el mexicano alrededor del país en distintos centros históricos. Porque ha habido mucha gente en redes sociales y sobre todo extranjeros que intentan decir cómo es que se debe de celebrar un triunfo, un pase a 16avos de final, cómo es que consideran una exageración el ir y llenar con 400,000 personas el Ángel de la Independencia, que se les hace una exageración todo el ruido que está haciendo la selección mexicana, y que me gustó muchísimo que los propios mexicanos le hayan puesto este apodo en redes a ese tipo de gente, como la policía de los festejos, ¿no? Que ahora vienen con el manual, el librito en la mano a decir cómo es que se debe festejar. Y la verdad, como mexicano, es importantísimo este mundial para nosotros, y creo que se ve en la celebración, en los festejos, en cómo se vive el ambiente dentro de la cancha. Primero porque es para muchos el primer mundial que vive en su país. Además es una sede importantísima que reúne a muchísima gente de distintos países. El mexicano normalmente también extiende la mano a los extranjeros. Lo hemos visto mucho y constantemente con los coreanos, con los chequios, suecos, ahora los colombianos. También ha habido mucha gente de Sudamérica que ha venido a México a ver los partidos, ya sea dentro del estadio por FanFest. Es parte del punto del mexicano, es parte de la esencia y la cultura que ya tiene el mexicano arraigada en sí. De igual forma, el hacer fiestas por cualquier cosa, el celebrar, el sacar reuniones de la nada, el convivir como familia con un desconocido, son cosas que tiene el mexicano y que vienen de la mano con todo este proceso de llenar centros históricos, de salir a celebrar, de en el estadio generar un ambiente familiar, de celebrar en el estadio, de abuchear en el estadio. Son cosas que vienen dentro del mexicano, y al final de cuentas no sabemos cuándo podamos volver a vivir una sede así, reuniendo a tantísima gente de distintos lados. Y al final estas policías de los festejos suenan tan ridículos como si dijéramos que Colombia no tenía que llenar el Ángel de la Independencia, no tenía que llenar el Estadio Azteca simplemente porque jugaban contra Uzbekistán, una selección que está escalones abajo de la colombiana. O es como si dijéramos que Cabo Verde no tenía que festejar el empate contra España simplemente porque era un empate, y porque Cabo Verde de todas formas es muy difícil que avance a la siguiente ronda. Así de ridícula se oye esa gente. Y ya después de hablar un poco sobre este tema, me gustaría ya profundizar sobre lo que sucedió en el partido entre México y Corea del Sur.
Y creo que podemos dividir el trabajo de México en dos partes. Primero, el trabajo defensivo o sin balón que realizó la selección mexicana. Y por otra parte, la generación al ataque o lo que hizo la selección mexicana con balón. Y está claro que aquí hay un asterisco grande, ¿no? De cuál fue la asignatura pendiente de lo que nos preocupa a nosotros como mexicanos. Porque si bien clasificamos a la siguiente ronda, creo que hay partes que nos preocupan del juego de la selección mexicana, pero creo que hubo unas partes que México realizó de forma contundente, que lo vienen haciendo últimamente en los últimos partidos. Y es el trabajo sin balón, es el orden que le ha priorizado el Vasco Aguirre en la defensa. Y sí, ya sé que viene del Mallorca y que el Mallorca lo hizo así y que sus equipos son así. Pero creo que para este tipo de instancias de justas mundialistas y sobre todo en un partido que era sí o sí ganar hoy para asegurar el primer lugar de la clasificación, no viene mal priorizar el orden defensivo por encima de un poco este caos ofensivo que se realizó en el partido inaugural contra Sudáfrica, donde se pudo golear, donde hubo tramos que se priorizó el juego de balón horizontal sin llegar un poco al acercarse al área rival, y que al final terminó costando errores que pudo haber pagado Sudáfrica con goles. Creo que ahora se priorizó de forma contraria, y esto lo ejemplificamos muchísimo con la entrada de Luis Romo sobre Álvaro Fidalgo, de Edson Álvarez sobre César Montes por la expulsión y de Jorge Sánchez sobre Israel Reyes al once titular. Por ahí se hablaba de que Israel Reyes salió tocado, tenía algún tipo de molestia por el final del partido contra Sudáfrica. Creo que al final entró unos cuantos minutos y lo hizo bien, entonces me parece más que pasó por lo táctico que por lo físico. Y lo vimos desde la alineación, lo presentíamos que se trataba muchísimo de controlar en bloque bajo lo que realizaba Corea del Sur. Muchas veces se organizó una línea de 5 en la que precisamente Jorge Sánchez se pasaba a convertir en un stopper por derecha al lado de Edson Álvarez, que para mí Edson Álvarez tuvo uno de los mejores partidos que yo les recuerdo en los últimos años con la selección. Muchos ya preveíamos con anterioridad que la posición ideal de Edson era como central, y creo que de cierta forma el Vasco Aguirre también lo nota así, y es por eso que no llevan más de 2 centrales nominales. Ya la sufriremos si es que Johan Vázquez no llega a ser convocado en algún partido del Mundial. Pero por ahora le pueden realizar los edits que quieran a Edson Álvarez. Creo que tuvo un partido bastante sólido en defensa, persiguiendo constantemente a los volantes coreanos, cortando líneas de pase en el juego aéreo, siendo muy solvente, sacando adelante al equipo. Edson Álvarez muy completo en la zona baja de la selección mexicana. Y Jorge Sánchez también en esta posición de stopper, entendiendo que son muy veloces los volantes coreanos y que realizan muchísimas diagonales hacia adentro. Creo que es el fuerte de Jorge Sánchez, competir desde el físico, siendo más un futbolista de estructura y no tanto de talento. Entonces Jorge Sánchez creo que por ahí resolvió bien. Hubo un par de veces que se escapaba Heung-min Son. Ahí son los detalles de Jorge Sánchez, que no es un jugador regular y es por eso que no ha podido mantenerse en el fútbol europeo. Y también me gustó muchísimo el juego de los dos carrileros. En este caso Jesús Gallardo fue una muralla, fue un muro defensivo en la banda por izquierda. Y por otro lado el Piojo Alvarado en los mano a mano, en los 1 contra 1. Ya decíamos que iba a ser complicado el juego por la verticalidad del fútbol coreano y la capacidad que tenía para intercambiarse huecos, sobre todo en los volantes y en los carrileros propiamente. Creo que el Piojo Alvarado supo resolver muy bien en una posición que ni siquiera había sido ocupada por él. Yo recuerdo prácticamente nunca en su etapa en Necaxa, también con Juan Reynoso en Cruz Azul, hubo un par de veces que sí la ocupó. Sin embargo, no es lo que venía haciendo en Chivas y lo resolvió muy bien en el área defensiva. Ya hablaremos ahorita sobre el aspecto ofensivo, pero tenía a Jae-Sung Lee, un futbolista experimentado que había tenido un temporadón en el Mainz, y también tenía a Kim Moon Hwan, también un futbolista bastante importante de Corea del Sur, que juega en la Liga An coreana. Así que Piojo Alvarado resolvió muy bien en esa zona.
hay que hablar de la intensidad de Eric Lira, otro partido importantísimo, sobre todo en la presión y en la agresividad de Lira, en salir constantemente a hacerle marca personal a Kim Min-jae, permitirle recibir el balón pero que no pueda girar y ni siquiera pueda generar nada de peligro a Kim Min-jae. Eso fue trabajo de presión, de intensidad de Eric Lira, de medir constantemente cuáles eran los tiempos para saltar y también para meterse a esa línea defensiva. Es algo que Lira conoce de sobra en el Cruz Azul. Es algo que lleva haciendo en los últimos años y creo que el Vasco Aguirre lo entendió muy bien y es por eso que se mantiene como titular. Otro partido de gente grande para el 6 de la selección y creo que cada vez es más claro que si no había intereses por Lira desde Europa, ahora todo el mundo está hablando de él. Todo el mundo lo compara con Gary Medel, con Clarence Seedorf, con estos jugadores con tensiones. Y me parece que ya nuestro muchacho ya no va a regresar aquí, ya no regresa a México, va a irse a Europa. Y aún así, con todas estas ocasiones, hubo algún par de veces en el juego aéreo que México fue superado por los futbolistas coreanos. Ya sobre todo al final del partido veíamos como más por empuje, por ímpetu de intentar sacar el empate que por un trabajo táctico. Corea se lanzó hacia adelante y es ahí cuando el tal Rangel decide dar un paso, o en este caso una mano hacia adelante. Creo que si Memo Ochoa quería tener algo de posibilidades para ser importante, a lo mejor va a ser titular contra la República Checa porque ya no se juega nada, pero ya la estafeta la tiene totalmente el Tala Rangel. Este era el tipo de escenarios en los que el Tala tenía que dar ese salto hacia adelante y ponerse la estafeta del arquero titular de la selección. Hace una de las atajadas más importantes que yo le recuerdo a México en los últimos mundiales. Tala Rangel sintiéndose como en casa y de igual forma Luis Romo sintiéndose como en casa. Creo que es un futbolista que, no nos engañemos, por el gol fue superado en varias partes del trámite del partido, sobre todo por el dinamismo que este requería. Al principio empezó siendo un volante que intentaba un poco presionar desde la zona alta. Al final fue trasladado al carril izquierdo a hacer un contención por izquierda, intentando lanzar al equipo. Y al final Luis Romo fue superado. Terminó encontrándose con el gol de forma abrupta, circunstancial. Creo que no hay mucho análisis en eso más que un buen posicionamiento del Romo, como ya lo decíamos, intentando ser un volante en ciertas ocasiones, o luego en otro tipo de circunstancias cuando México intentaba salir jugando siendo un contención. Pero ya nos estamos adentrando a la generación al ataque y esto es que esto realmente nos puede preocupar a bastantes, a propios y extraños, porque México, que recordemos, solo tuvo 3 ocasiones al marco claras del arquero coreano. Terminó sacando un disparo de Obed Vargas, un remate a quemarropa de Raúl Jiménez y un cabezazo de Quiñones. Y más allá de eso y del gol, no hubo generación de peligro ofensivo. Yo creo que lo que vimos constantemente, y se lo vi a otros programas, saludos a Apuntes de Rabona, que también son impresionantes en la táctica, que México sobre todo intentó hacer este cuadrado y lo veíamos constantemente, en el que Romo y Lira partían como los contenciones, Brian Gutiérrez y Quiñones eran los volantes y no funcionaban tanto como extremos, como lo habíamos visto en un inicio en el partido frente a Sudáfrica. Y el ejemplo más claro es el partido de Quiñones, ¿no? Es este tipo distinto, es el que trae la flechita para arriba, está en un momento físico y futbolístico impresionante desde lo individual. También es el distinto, es el que trae la bandera de revolución en México, sobre todo por cómo toma el balón y cómo progresa, cómo pelea desde lo físico. Es un jugador que ya le veíamos estas muestras en América y en Atlas, aquí en la Liga MX, pero que en este último año ha crecido muchísimo desde lo técnico, donde le vimos esa asistencia a Raúl Jiménez, un pase con rosca en el que ganó la espalda de los centrales, los techó por completo. Esos son gestos técnicos que no tenía
también el competir haciendo controles orientados, intentando hacer paredes desde punterazos, amagándose, quitando a rivales. Esto no lo habíamos visto en el fútbol mexicano con el nacionalizado colombiano. Creo que Quiñones es el principal actor de México dentro del ataque. Pero ahora lo vimos como un volante más, lo vimos como un mediocampista que recibía muy atrás a lo que es su posición habitual. Me imagino que intentando generar el juego de un volante a falta de un jugador creativo, un Álvaro Fidalgo, un Gilberto Mora, un Luis Chávez, Julián Quiñones y Brian Gutiérrez intentaron retroceder para que un poco intentaran ser estos jugadores que formaran la creatividad, que dieran salida al balón y que posteriormente pudieran distribuirlo hacia las bandas con Piojo Alvarado, con Jesús Gallardo y con un Jorge Sánchez, que al final era el que profundizaba más, era el que lo vimos llegando más a línea de fondo, el que mandó un par de centros, el que tocó la raya final de tiro de esquina. Pero creo que aquí fue una importante deficiencia de la selección mexicana, sobre todo porque no hubo esta generación de juego. Quiñones sí retuvo, Brian Gutiérrez sí tuvo un partido creo que un poco más destacado que tuvo frente a Sudáfrica, pero no hubo esta generación de juego que nosotros esperaríamos, por lo menos de una selección que fuera a ganar el partido. Entendemos que en el orden defensivo México destacó, pero a la ofensiva Luis Romo se vio superado. Piojo Alvarado es un extremo por derecha y entendemos que el tipo a labores defensivas lo hizo extraordinariamente bien, pero es extremo derecho. Lo que necesitamos naturalmente es que sea ese extremo derecho de la selección mexicana, y justamente una de las únicas llegadas de peligro se dio cuando el Piojo desbordó y mandó un centro preciso a la cabeza de Julián Quiñones. Nos falta más de ese Piojo Alvarado dentro de la selección, o nos falta más que aparezcan otros jugadores como el Chino Huerta o Alexis Vega que toman esa zona también dentro de la selección. Creo que el Vasco Aguirre falló en hacer cambios tempraneros, sobre todo para tener un poco más de dominio de balón. Corea al final del primer tiempo y a inicios del segundo empezó a tomar el balón, si bien no hubo peligro porque se anularon por completo, y lo decía el propio Vasco, que se conocen muy bien estas dos selecciones. Creo que hubo oportunidad para meter un perfil muchísimo más de distribución, de retener el balón. Un Fidalgo, un Mora lo hubiera hecho bien para romper el partido a favor del equipo mexicano. Al final vino este gol que nos dio un poco el aire, el respiro de poder salir un poco más hacia adelante y tener la oportunidad de meter a jugadores como el caso de Obed Vargas. A mí me gustó muchísimo su ingreso, fue destacadísimo el trabajo que hizo Obed Vargas. El mediocampo es el arma más importante de la selección, sin lugar a dudas, para trascender en el mundial. Hay muchísimos perfiles de muchísimas cosas dentro de la selección mexicana. Creo que además varios alzan la mano para intentar ser titulares. Al final lo que nos indicaba el Vasco es que Álvaro Fidalgo y Brian Gutiérrez eran los titulares en los volantes, pero creo que ahora, teniendo a tantas variantes en el medio campo, no dudemos que el Vasco Aguirre pruebe con algunas otras cosas más. El mediocampo es el arma más fuerte de la selección mexicana, y Obed Vargas en 20 y pico minutos que jugó dejó 5 recuperaciones, 12 pases intentados hacia adelante progresivos, un disparo que sacó el arquero de Corea de forma espectacular. Iba a ser un golazo de caravana, como dicen en las transmisiones. Obed Vargas entró muy bien, es otro que merece más minutos dentro de la selección. Y ya para finalizar, creo que con lo visto ayer y con esta falta de generación ofensiva que vimos en este partido, con estas dudas que nos deja un poco cuál será el rol de algunos jugadores dentro de la cancha,
con lo que hemos visto no alcanzará para avanzar mucho en el torneo. Sí, celebramos que estamos en 16avos, que lo vamos a jugar en nuestra casa con nuestra gente, pero creo que con lo visto, sobre todo en labores ofensivas, no va a alcanzar para avanzar mucho en el mundial. Aún así, creo que con lo comentado y con las posibilidades que hay para modificar en el 11, y además con el nivel de muchos jugadores a faceta individual, caso de Quiñones, de Edson Álvarez, de Johan Vázquez, de Lira, del propio Piojo Alvarado, de Gallardo, aún le queda muchísimo techo a la selección y queda en el trabajo de Vasco Aguirre, Rafa Márquez, de los jugadores, explotar un poco ese techo, romperlo y mostrar un fútbol un poco más generativo de ofensiva, como lo vimos un poco en los partidos contra Portugal o contra Bélgica en los amistosos. Tomar un poco el balón, salir, progresar, hacer pases a velocidad, encontrar las bandas, activar a Raúl Jiménez en ofensiva. Vimos muy poco de él en el partido frente a Corea. ¿Le queda techo a la selección? Creo que sí hay cosas a las que podemos sujetarnos e ilusionarnos. Yo me mantengo optimista por todo esto que mencioné con anterioridad, pero sí necesita encontrar a sus piezas en el medio campo. Le necesita dar mayor rotación al equipo en ese ámbito para que no se termine por caer, para que termine siendo importante la zona de la media cancha, sobre todo esos dos volantes que generan juego, que mantienen la circulación del balón, que ya vimos que cuando ellos están activamente participando en el partido, México es otro. Y creo que República Checa va a ser un buen partido para experimentar, para hallar ese fútbol que la selección necesita de cara a los 16avos de final y probablemente octavos de final, y por qué no, y si sí, cuartos de final. Así que nada, esto fue el análisis del partido de México contra Corea. Si les gustó, ya saben, soy muy pesado con eso, pero denle like, suscríbanse si quieren que esto siga creciendo, que hablemos bastante más, que podamos poner videos y clips, porque hay casos que ni siquiera imágenes podemos poner. La FIFA está muy impositiva dentro de estos casos. Pero bueno, esto ha sido todo por este video. Nos vemos hasta la próxima.